de peluquería o qué, pero No. hubo parte de la historia donde se trenzaron, digamos. Hubo lío. Yo creo que de ahí viene la palabra y se trenzaron fiero ahí. Exacto. De ahí viene el tema de hoy, que Argentinos sin domesticar, como siempre, nos enseña algunas cositas que han pasado en la historia argentina. Y vaya si han pasado cosas en la historia argentina. Presentado por Polo Brickman, Argentinos sin domesticar TV. Muy bien, buenos días y nuevamente estamos en una columna más de Argentinos sin domesticar TV. Y ahora, fiel a nuestro estilo, vamos a desarrollar hoy una historia que ha quedado totalmente olvidada dentro de los hechos más significativos, sobre todo de la primera etapa, de la etapa fundante de la historia de lo que hoy es la Argentina. El hecho ocurre el 6 de diciembre de 1811, es decir, un año solo había pasado, un año de la Revolución de Mayo, del 25 de mayo de 1810. Ya había sido generada la primera junta, ya había sido convocada la famosa Junta Grande, ¿recuerdan? Aquella que nos enseñaban en la escuela primaria, que decían, la Junta de Mayo ahora convoca a los diputados del interior y que uno a uno vinieron llegando a Buenos Aires para formar un gran gobierno. Bueno, ha caído ya el poder de la Junta Grande porque se vio que era poco práctico, pero sobre todas las cosas porque había algo más dentro de toda esta historia, que es lo que queremos destacar hoy. Es el momento del primer triunvirato. Pasamos de una primera junta a una Junta Grande y luego un gobierno de tres, un ejecutivo formado por 3 miembros y un congreso o un posible congreso que iba a estar formado justamente por todos los diputados que habían llegado de las provincias del interior. Ahora, ¿qué pasó el 6 de diciembre de 1811, que es el tema que nos trae hoy? Se da la famosa rebelión de las trenzas. Contexto, ya explicamos. Ahora, hay algo más importante. Esto de la grieta, de los enfrentamientos internos, de que gobierna un presidente y una vicepresidenta se enoja, o una presidenta gobierna y el vicepresidente no gobierna o no aparece en la vida pública, miren, no es de ahora. Esto ya en los albores mismos de nuestra patria ya tenemos este problema. Formada la primera junta, hay que decir que la Revolución de Mayo fue una conjunción generada a partir, no una confusión, una conjunción de distintos grupos políticos que se pusieron de acuerdo para dar la revolución. Luego, estos grupos políticos englobados o encausados en lo que se llamó el Partido Patriota o Patriótico, empezaron a tener problemas entre ellos. Y ahí aparece la figura de dos grandes líderes, Cornelio Saavedra por un lado y Mariano Moreno por el otro. Las dos tendencias en cuanto a la postura que debía llevar la Revolución de Mayo de en adelante. Si una postura más moderada, los saavedristas, o una postura más revolucionaria, más profunda, al estilo de justamente de la Revolución Francesa, producir grandes cambios inmediatamente. Esto produjo una fractura en la primera junta. Estamos en un momento donde, por ejemplo, los morenistas, Mariano Moreno había sido de alguna manera corrido de la escena política de Buenos Aires, enviado en una misión diplomática a Inglaterra, de la cual no va a regresar nunca más porque es asesinado en alta mar. Dicho sea de paso, nunca se supo quién ordenó semejante asesinato político. Para unos historiadores, el primer desaparecido de la historia argentina. Belgrano, que era otro morenista, había sido enviado hacia el Paraguay en una frustrada campaña militar. Saavedra, que era el otro líder, al que le podríamos decir, bueno, es el responsable de todos estos movimientos, también había caído en desgracia. El histórico jefe del regimiento de Patricios, que justamente es ahí donde se produce la rebelión de las trenzas, también es enviado, es sacado de la escena política de Buenos Aires y es enviado con un ejército a pelear la guerra de independencia hacia San Juan. Ahí es recluido y nunca más va a regresar a Buenos Aires. El jefe histórico del regimiento de Patricios, el presidente de nuestra primera junta. Es decir, a un año estaban todos peleados. Un despelote increíble. Ahora, aparecen los diputados del interior. Los diputados del interior también
plantean sus posturas representando sus provincias, y ahí se produce esta junta grande, como explicamos antes, que va a durar muy poquito tiempo, poco viable, poco práctica, y aparece el triunvirato. Pero dentro del triunvirato hay una figura muy importante, no nos olvidemos de él, el señor Rivadavia. El que le da nombre al mítico sillón de Rivadavia, y que nos cansamos de decir que el sillón de Rivadavia no existe, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, volviendo al contexto, Saavedra es destituido como jefe histórico de los patricios y es nombrado Belgrano. Belgrano va a ser resistido por los patricios, no lo querían, y bueno, todo el mundo dice que la rebelión de las trenzas fue porque Belgrano los quiso disciplinar, porque eran bastante revoltosos los muchachos. Algunos historiadores dicen que hasta por ahí vendían sus uniformes, no obedecían a las autoridades o los mandos naturales, etcétera, etcétera, y Belgrano, en una forma de disciplinarlos, ordena decir, o se disciplinan o les mando a cortar las coletas, las trenzas, que era un símbolo muy especial para el patricio. El regimiento patricio, el regimiento 1, había sido creado ya en las invasiones inglesas, era un heroico regimiento que luchó contra los ingleses y que era muy importante para los porteños. Se produce la rebelión, desconocen la autoridad de Belgrano, y ahí, bueno, hay una sonada militar, se rebelan los suboficiales. Los oficiales de patricios son expulsados del cuartel, los suboficiales y los soldados ponen unos cañones en las puertas. Se produce una negociación entre el triunvirato, un ida y vuelta, y los rebeldes, hasta que alguien produce el primer disparo del cañón y se produce la gran represión. Hay alrededor de, entre desaparecidos, muertos y heridos, 60 personas. 11 oficiales, entre oficiales, suboficiales y soldados, van a ser enjuiciados en un juicio que se llama sumarísimo, inmediato, encontrados responsables y culpables y fusilados. Pero fueron fusilados 10 de los 11. Ojo con ese dato, porque después volvemos. Solo 10 de los 11. Bueno, ahí termina, en definitiva, el hecho. Ha quedado en la historia esa, la rebelión de las trenzas, que se enojaron con Belgrano, y como explicábamos ahí. Ahora, hay una teoría, y ahí viene el lado B que nosotros queremos explicar hoy. Dentro de quienes se rebelaron, se levantaron contra el poder del primer triunvirato, había un inglés de apellido Richard. ¿Qué hacía un inglés dentro del regimiento de patricios? Ese regimiento que le había metido plomo a los ingleses en las invasiones inglesas. Tenían un inglés. Bueno, cosas de la historia, no se pudo establecer bien por qué. La cuestión es que el hombre estaba ahí. Y fue uno de los principales instigadores a la rebelión. De hecho, en esas negociaciones que iban y venían, de las que participaron inclusive el hermano de Manuel Belgrano y otros importantes líderes de Buenos Aires, la mayoría de los soldados amotinados querían negociar, sabían que podía venir una cuestión muy, muy fea, pero sin embargo Richard fue el que más insistió, junto con otros suboficiales, en no aceptar. Y de hecho, el primer disparo de cañón que se produce, por lo cual se da la represión final, lo va a provocar este inglés Richard. ¿Por qué lo mencionamos? Porque hay una teoría que sostiene, que por supuesto no va por los canales de la historia oficial, que cuando fueron luego juzgados 11 suboficiales, fueron fusilados solo 10. Y dentro de esos 10 fusilados estaba este Richard, el inglés. Pero bueno, vamos por parte. El primer triunvirato rápidamente produce el enjuiciamiento, fusilamiento, ejecución, y se cerró todo. Acusando inclusive y dando a entender abiertamente que uno de los responsables intelectuales de la rebelión de las trenzas, que no fue una sola rebelión por querer cortarse o no, o disciplinarse o no, las colitas, sino que en realidad había sido una revuelta organizada por los diputados del interior, y se le acusa directamente al deán Funes, al cordobés, pero no se le pudo probar nada. La cuestión que ese fue el motivo político que utilizó el triunvirato para rajar a todos los diputados del interior. Entonces quedó el poder concentrado solo en el triunvirato. La otra pregunta que nos hacemos, ¿quién más se beneficiaba de todo esto? El secretario de este triunvirato. ¿Quién era el secretario? Rivadavia, el señor del sillón. A ver, Rivadavia era un
líder político que estaba en ascenso, muy partidario de las ideas liberales que proponía Inglaterra. De hecho, a partir de ese momento, el primer triunvirato firma un primer convenio de libre comercio con Inglaterra. No nos olvidemos que los ingleses habían hecho las invasiones justamente con el objetivo de lograr que Buenos Aires y todo el Río de la Plata se convierte en un gran mercado para esta revolución industrial que estaban haciendo los ingleses, y favorecen también los ingleses a que el ascenso político de Rivadavia fuera cada vez mayor, y unos pocos años después va a ser designado presidente de la nación, primer presidente de la nación sin constitución nacional. Ahora, ¿qué papel jugó el inglés? ¿Qué pasó con este inglés? ¿Y por qué hubo uno de los 11 que no fue fusilado? La historia dice que de los 11, uno logra fugarse, era un oficial, y los otros, como dijimos, 10 fueron fusilados. Ahora, la cuestión es que en el listado final, cuando una congregación religiosa se hace cargo de los cuerpos de los ajusticiados, produce un informe que ha quedado olvidado, y extrañamente Bartolomé Mitre, que escribe toda esa parte de la historia argentina, no le presta mucha atención a ese detalle. 11 acusados, 10 fusilados. Y este informe de esta congregación que dice, falta el cuerpo del inglés amotinado, cuando hizo el listado de los suboficiales, fusilados. Entonces esto abre toda una gran controversia. Esta conspiración, este amotinamiento de los patricios, ¿fue en realidad una conspiración? Pero como dijo el triunvirato, liderada por el Deán Funes, el cordobés, por los diputados del interior, ¿o en realidad fue una especie de autogolpe instigado por un agente inglés infiltrado dentro de los patricios, que le permitió de esa manera lograr el objetivo del triunvirato, consolidarse en el poder, expulsar a los diputados del interior y sobre todo producir el ascenso de la figura de Rivadavia, hombre que ya en el cargo como presidente va a ser el primer presidente que firma el primer empréstito, o sea, la primera deuda externa que va a tener nuestro país, aun cuando todavía no había sido creado el Estado argentino, que se lo conoce como el empréstito de la Baring Brothers, que dicho sea de paso, se firmó en esos años y se terminó de pagar recién en 1880. Un hecho de corrupción fenomenal. Bueno, de esta manera queríamos dejar un dato. Hay muchas preguntas. ¿Realmente fue fusilado el inglés Richard? ¿El inglés Richard era un agente infiltrado? Algunos dicen que en realidad el inglés Richard no fue fusilado, que después el supuestamente fugado suboficial criollo es cambiado al momento de ser fusilado por Richard, y entonces el que pierde la vida en realidad fue el que estaba fugado. Muchas preguntas para hacernos, pero para destacar esta rebelión de las trenzas, que en la historia oficial ha quedado como la primera rebelión del regimiento de patricios contra un gran prócer como fue Manuel Belgrano, y acá Manuel Belgrano casi ni la jugó, y que sí, el contexto nos marcó que desde los primeros pasos de nuestra nación como libre y soberana ya teníamos grietas, ya teníamos terribles problemas y se generaban estas conspiraciones. Solo ellos, los que vivieron aquella época, saben la verdad, ya no están entre nosotros. Los historiadores todavía no se ponen de acuerdo. Se lo dejamos como duda, como inquietud. Al que le interese, investiguen, hay muchos libros y está lindo para conocer un poquito más y saber que nuestra historia argentina no es un camino de rosas, y que, como dice la definición clásica de historia, es importante conocer el pasado del hombre para comprender el presente. Es decir, por ahí en el pasado encontramos las respuestas a la pregunta de por qué los argentinos somos como somos. Bueno, de esta manera terminamos una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Nos vemos, chao.
Chao, Beto, excelente, me gustó, y qué buena reflexión al final, ¿eh? Después nos quejamos, pero vos sabés lo que fuimos los argentinos, vos sabés de dónde venimos los argentinos arrastrando tanto karma histórico. Bueno, acá te lo mostramos y te lo enseñamos, no es de ahora.